Soy Osvaldo Chandía, físico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y hoy les hablaré sobre la ley de gravitación universal. Newton, hace más de 300 años, se hizo la siguiente pregunta: ¿por qué una manzana, al soltarse de su rama, cae al suelo y no cae la luna al suelo terrestre? Bueno, en principio podríamos pensar que ¿qué tiene que ver el fenómeno de la caída de la manzana con el fenómeno de la luna moviéndose alrededor de la Tierra? Y quedarnos tranquilos con eso, pero Newton pensó que estos fenómenos estaban relacionados. Y la manera en que encontró la relación es la siguiente. Imagínense que yo no dejo caer la manzana, sino le doy un impulso inicial. Este impulso inicial, dependiendo del tamaño, del esfuerzo que yo le dé inicialmente a la manzana, puede conseguir caer cada vez más lejos. Si yo la lanzo en alguna dirección, cae un par de metros más allá. Si la lanzo más fuerte, va a caer cada vez más lejos y así. Entonces, tal vez exista la posibilidad de que yo lanzándola más fuerte encuentre una lejanía mayor de la manzana. Puede caer cada vez más lejos. Entonces, es difícil que nosotros consigamos llegar muy lejos con la manzana. Así que Newton pensó en el siguiente experimento pensado. Coloquemos una bala, un cañón, que va a lanzar balas de cañón, en cierto lugar de la superficie terrestre. Esta, este cañón va a lanzar balas de cañón. Entonces no es difícil imaginarse qué es lo que va a ocurrir si yo aumento la potencia del cañón. Al comienzo, si le pongo poca pólvora, va a llegar al punto A de la figura. Si le pongo más pólvora, puede llegar al punto B. Entonces ahora podríamos pensar en el siguiente escenario. ¿Qué pasa si yo le pongo tanta pólvora de manera que no destruye el cañón por el disparo y sale eyectada una bala que nunca más toque el suelo? ¿Existe esa posibilidad? Newton encontró que la respuesta a esta inquietud es sí, existe esa posibilidad. Resulta ser que si yo lanzara la bala de cañón con una potencia inicial tal que la velocidad que adquiere la bala es de aproximadamente 8 kilómetros por segundo, entonces esta bala de cañón nunca va a caer al suelo. Por supuesto que esto es un cálculo aproximado y difícil de conseguir en la superficie terrestre, porque deberíamos lanzar rasantemente al suelo un objeto que tuviera esa velocidad enorme. Piénsenlo, piensen que 8 kilómetros por segundo es realmente grande. En un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, la bala debe avanzar 8 kilómetros lineales, lo que es mucho en términos mundanos. Aún así, si consiguiéramos eso, deberíamos permitir que esta bala no chocara en ningún punto de la superficie terrestre. Nosotros sabemos que la superficie terrestre no es tan suave como se muestra en la figura. Tiene eh, montañas, tiene valles, etc., lo que dificulta la realización de este experimento. Aún así, podemos pensar en la posibilidad teórica de que exista y aplicarlo a objetos que no están en la superficie terrestre, sino un poco más lejos que la superficie terrestre, como los satélites o la misma Luna. Así que, siguiendo este principio, podríamos conseguir la manera en que la atracción terrestre provoca el movimiento de los satélites en torno a la Tierra y en particular el movimiento de la Luna en torno a la Tierra. Entonces, de esta manera, Newton pensó, bueno, la caída de la manzana o la caída de la bala de cañón en la figura es la misma razón por la que la Luna gira en torno a la Tierra. Ahora, solo antes de cambiar de lámina, déjenme decirles qué es lo que está pasando en este fenómeno. ¿Por qué no cae el objeto si es que la gravedad lo está atrayendo hacia el centro de la Tierra? Bueno, la razón es por la siguiente. Consideremos la trayectoria C, que efectivamente es una trayectoria casi paralela a la superficie terrestre. Entonces, este objeto efectivamente cae a la
a la superficie terrestre cae en el sentido gravitacional. La Tierra lo está empujando hacia el centro de la Tierra. Pero, al mismo tiempo, en la trayectoria de la bala, la Tierra se curva, y se curva solidariamente con la trayectoria de la bala de cañón. El efecto neto es que la bala no cae al suelo. Pero, de todas maneras, la bala de cañón está siendo atraída gravitacionalmente por la Tierra. Bien, así que Newton supuso que esto es correcto y explica de la misma manera que C no cae al suelo, por la misma razón la Luna no cae al suelo. La única diferencia entre C y la Luna es que C está mucho más cerca de la superficie terrestre que la Luna. La Luna está aproximadamente a 300.000 kilómetros de nosotros. Pero es el mismo principio físico. Entonces, entendió que su pregunta inicial de la Luna no cayendo y la manzana cayendo, en realidad son manifestaciones del mismo fenómeno, el fenómeno de la atracción gravitacional terrestre sobre objetos que están cerca de la Tierra. Bien, así que especuló, más bien inventó, una manera de entender los fenómenos asociados a la gravedad, por lo menos la gravedad terrestre. Y pensó en lo siguiente: bueno, cualquier objeto que esté cerca de la Tierra, en realidad no es importante que esté cerca, solo para entender el fenómeno, pongámoslo lo suficientemente cerca para que entendamos que hay un efecto sobre el cuerpo. En este caso yo dibujé un punto negro, y ese punto negro recibe la acción de la atracción gravitacional a través de una fuerza. Y la fuerza no es más que, intuitivamente hablando, una especie de empuje que hace la gravedad terrestre sobre el cuerpo. En este caso lo empuja hacia el centro de la Tierra. En el caso de la Luna siempre está en su trayectoria moviéndose, pero siendo atraída hacia el centro de la Tierra. En el caso de la manzana que cae, bueno, está siendo caída en la misma, tirada hacia el centro de la Tierra, en la misma dirección en que va cayendo. Newton encontró una manera correcta de describir esta fuerza. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es mostrar la solución de Newton para encontrar el valor de esta fuerza. Newton pensó, bueno, pongamos dos cuerpos de ciertas masas, M1 y M2. Masa no es más que la cantidad de materia que contiene un objeto, medida en kilogramos, por ejemplo. Además, estos dos cuerpos M están separados a una distancia que yo llamé R. Esta distancia obviamente se puede medir en cualquier unidad de medición de distancia, pero usemos los metros, por ejemplo. Entonces, Newton encontró que esta fuerza tiene varias características. Primero, al estar M1 y M2 alejados, se van a atraer gravitacionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que M2 es empujado por la fuerza F hacia la izquierda. Al mismo tiempo, M1 es empujado por la misma fuerza F hacia la derecha, de manera que tienden a atraerse los cuerpos. Y además encontró el valor de la fuerza. Encontró que esta fuerza debe ser proporcional a las masas, de esta manera, el producto de las masas, es decir, mayor masas implica mayor atracción gravitacional. Encontró que la fuerza debe ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por lo tanto, podemos deducir que mientras mayor sea la separación, la fuerza de atracción gravitacional va a ser menor. Y aparece una constante de gravitación universal G mayúscula. Esta constante se puede medir y es universal, en el sentido de que no importa qué masas ponga ni a qué distancia las ponga, siempre la expresión de la fuerza de gravedad va a requerir el valor de la constante G. Su valor es el que estoy mostrando aquí, si es que medimos las distancias en metros, las masas en kilogramos y los tiempos en segundos. Se fijan que el valor es extremadamente pequeño en estas unidades. Lo que quiere decir este valor pequeño es que la fuerza de gravedad en realidad es una fuerza muy débil, muy fácil de contrarrestar. De hecho, todo el tiempo nosotros estamos contrarrestando esa fuerza. Por ejemplo, si yo sostengo este lápiz
Lo que estoy haciendo en este minuto es evitar que caiga. Es decir, estoy evitando que la gravedad del todo el planeta Tierra actúe sobre este lápiz y lo haga caer. Y yo, con mi fuerza física muy débil, soy capaz de vencer a toda la Tierra. ¿Okay? Eso quiere decir que la fuerza de gravedad es realmente una fuerza pequeña en tamaño. Bien, ahora, ¿qué es lo que hizo Newton después? Bueno, lo que hizo Newton fue decir lo siguiente. Dada una fuerza, por ejemplo la fuerza de gravedad, esta fuerza provoca un movimiento en un objeto. Entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, inventó la famosa ecuación de Newton. Dada una fuerza, la fuerza F es igual a la masa del objeto en cuestión, al que quiero medir su trayectoria, por su aceleración. La aceleración no es más que el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Cuánto gana o cuánto pierde la velocidad, varía la velocidad si es que el cuerpo se está moviendo, por ejemplo. En este ejemplo particular, en que la fuerza es la fuerza de gravedad, yo aquí coloqué un D con gorrito, un D tongo, indicando la dirección en que actúa la fuerza. Recuerden que la fuerza de gravedad es una flechita que apunta hacia el centro de la Tierra, si es que estamos considerando la Tierra como fuente de gravedad. Entonces, en el caso de la Luna, es siempre apuntando hacia el centro. En el caso de la manzana, que cae siempre apuntando verticalmente hacia abajo. Si ustedes prestan atención a esta ecuación y se olvidan un poco de esta de tongo, que solo indica dirección, pueden notar que lo primero que ocurre es que la masa m2 se cancela en la ecuación, no aparece. Por lo tanto, la aceleración del cuerpo es independiente de su masa. Es, como está escrito aquí, igual a la constante de gravitación universal veces la masa m1 dividido en la distancia al cuadrado. En el caso de la manzana y la luna que hemos discutido en esta presentación, podemos decir que M1 es siempre la masa de la Tierra y R cambia de valor dependiendo si estamos considerando la masa o la luna. Si estamos considerando la luna, ese R es la distancia entre la Tierra y la luna, 300.000 kilómetros aproximadamente. En el caso de la manzana, ese R va cambiando a medida que la manzana va cayendo al suelo. Parte desde cierta altura hasta llegar al suelo. Noten que nunca se hace cero, porque este R es la distancia entre el cuerpo, si estamos considerando la manzana, y el centro de la Tierra. Así que al menos siempre al menos tiene el valor del radio terrestre. Si tienen un poco de paciencia, esta ecuación implica que cualquier objeto sometido a la fuerza de gravedad terrestre va a moverse independiente de su masa. En particular, si estamos cerca del suelo, cualquier objeto que se deje caer, por lo tanto, solo actúa sobre la atracción gravitacional de la Tierra, va a caer al suelo sin importar su masa. En particular, si yo dejara caer dos pelotas, bueno, dos objetos, no necesariamente pelotas, dos objetos, los suelto, parten desde cierta altura al mismo tiempo, caen por efecto de gravedad y deberían caer al suelo al mismo tiempo. Esto lo verificó Galileo antes que Newton. En la vida real es difícil creer esto porque nosotros pensamos habitualmente que un objeto como una hoja de papel y una pelota obviamente caen con distinto tiempo al suelo, pero ahí no estamos considerando el hecho de que aparte de la gravedad está también actuando el aire a través del roce con el aire. Si eliminamos el roce con el aire, es decir, dejamos caer dos pelotas de la misma forma, pero de distinto material, podemos verificar efectivamente que esto ocurre. Los invito a hacer este experimento en sus casas. Ok, entonces, ahora, en particular, si ustedes conocen el valor de la aceleración cerca del suelo terrestre, eso probablemente lo han escuchado, la aceleración de gravedad es aproximadamente 9,8 metros por segundo cuadrado. Es decir, si yo suelto un objeto desde cierta altura, después de un segundo va a tener 9,8 metros
velocidad de 9,8 metros por segundo. Y después de 2 segundos va a tener el doble de ese 9,8 metros por segundo, etc. Bien, ese valor es constante cerca de la superficie terrestre. Entonces podríamos calcular algo de aquí, porque fíjense, conozco A, 9,8 metros por segundo cuadrado, conozco G mayúscula, hace una transparencia de atrás, conocen R, cerca del suelo R es aproximadamente igual al radio terrestre, por lo tanto conocen todo salvo M1, así que podrían calcular la masa de la Tierra. Los invito a hacerlo. Ahora, lo interesante de esta descripción de la gravedad es que no es solo aplicado a la Tierra y los satélites que están alrededor, cosas que están alrededor de ella. También se puede aplicar al sistema solar, en que el Sol atrae gravitacionalmente a los planetas, por ejemplo. Así que siguiendo este mismo tipo de ideas, podríamos calcular la masa del Sol, si ustedes quisieran, o el tiempo que demoran los planetas en girar en torno al Sol. O incluso ir más allá y determinar cuál es la posición de cualquier planeta que gire en torno al Sol en cualquier momento que a ustedes se les ocurra. Todo eso se puede hacer. Les dejo como tarea, estimen la masa del Sol. Algunas otras cosas interesantes que podríamos ver es, si en vez de lanzar rasantemente un cuerpo a la superficie terrestre, lo lanzamos verticalmente hacia arriba, siempre va a caer. Siguiendo el análisis de Newton, podemos encontrar que existen casos en que si la velocidad inicial es muy grande, entonces el cuerpo nunca va a caer de vuelta a la superficie terrestre. En el caso de la Tierra, ese valor de velocidad inicial debería ser aproximadamente 11 kilómetros por segundo. Otra cosa interesante que podríamos analizar es, según Newton, solo objetos con masa son atraídos gravitacionalmente. Entonces, algo que no tenga masa no debería ser atraído por la gravedad. Por ejemplo, un rayo de luz. Un rayo de luz no tiene masa. Así que, ¿por qué se vería afectado por la gravedad terrestre? Al mismo tiempo, vimos que la masa del cuerpo no interviene en su movimiento debido a la gravedad. Así que, bueno, si la luz, aunque no tenga masa, podría de todas maneras ser afectada. Debemos esperar hasta Albert Einstein en su desarrollo de la teoría de la relatividad general para responder esta pregunta. Muchas gracias.